¿Qué tal? Un segundo que estoy comprobando una cosa. ¡Ahora sí sale por fin! Ya sale, chachi. Oh, es que ayer no salía y no sé por qué. Estaba súper rayada porque lo escuché, pero no salió, creo, en la de esto. ¡Ah! ¿Pero tú por qué no te has cambiado? Pero si te he cambiado... Si te cambia la etiqueta, ¿qué me cuentas? No me tanques. Bueno, pues ya se arreglará, supongo, ya se actualizará. Y si no, pues tendré que actualizarlo yo después. Pues nada, bienvenidos a Sherlock Holmes The Awakened. Dos cosas que me gustan mucho. Cosas los cristianas y cosas de investigación y todo eso. Este, yo creo que jugué un poco el original, pero no me acuerdo. Eh... pistas, concentración, analizar. Uf. Bueno, esto supongo que me lo irán explicando, así que vamos a ver. Vamos a bajar un poquito en general. Vamos a bajar un poquito la música. Vamos a subir un poquito las voces. Yo creo que el resto va bien. ¿Y esto qué tal? Pero bueno, ¿y esto? ¿Esto es lo máximo? Ah, no. ¿Esto es lo máximo que me dejan? ¿Really? Ah, no. No sé si esto me va a petar muy fuerte. Todo puede ser que me pete. Uf. No sé si esto me va a reventar. Vibración. Ah, que lo puedo jugar con mando. Notificaciones de recompensa. ¿Por qué? Pues nada. Pues vamos a jugar. Pulsa cualquier botón. A mí es que me gustaba. Siempre me han gustado mucho también los juegos de aventura gráfica. Y me gusta mucho la novela de Sherlock Holmes y todo eso. No especialmente Sherlock Holmes, sino el hecho de que sea de investigación y todo eso. He jugado mucho a... Vamos, me encantaba también cualquier... Ah, esa es la de... El barbero. No, ese es el de la calle Fleet. El Baker es donde vivía él, es verdad. Total, que creo que yo jugué este original en su momento, pero no me acuerdo de nada. Sé que era rollo... Uy. Dr. Watson, would you kindly close the door behind you so that we can limit the price of your carelessness to merely hours of work rather than days? My apologies, Mr. Holmes. I found myself rather taken aback. I saw tidier houses in war-torn Afghanistan. He's a genius. Are those my surgical needles? I ran out of tacks and the matter required immediate attention. Was that my supper? Plainly not, for I was the one who ate it. I set it aside for this evening. And for that I am grateful. Is that my bed? Watson, since you've proven yourself a master of observation, might I ask you to apply your skills to a more pertinent question? Namely, the whereabouts of today's newspapers. They are the key to everything. Así que la verdad es que no recuerdo mucho de qué iba este. Creo que sí que había un culto o algo, pero se hacía referencia, pero tampoco era... Your papers are here on the table. Let us see what the postman brought today. Uy, tirándolo todo mi niño. Para interaccionar, vale. Las tensiones entre Inglaterra y Suecia están escalando tras una serie de percances desafortunados durante la reciente visita a Londres de la princesa sueca Hildur. El mayor de los escándalos fue la vergüenza de los cuerpos diplomáticos británicos tras la desaparición inexplicable del guardaespaldas personal de la princesa Hildur. El miembro veterano de su círculo más cercano se aventuró a explorar Londres mientras estaba libre y nunca volvió de su paseo nocturno. Un portavoz de la policía le asegura al The Advertiser. Me recuerda al...
¿Cómo se llamaba? El del Oscar. Ay, no me acuerdo. Soy fatal para los nombres. El periódico, mini periódico panfletos que tenía el Oscar. Que están seguros de que lo encontrarán, ya que es un miembro llamativo del pueblo escandinavo. Un hombre así llama la atención, ya sea la de otros hombres en los clubs para caballeros o el de las aves nocturnas que les consuelan. Vaya, aves nocturnas. Local gossip, all of it uninteresting. ¡Uah! Your order from Barnes' bookshop has arrived, Doctor. Barnes insists on delivering the books to our door, even though we could easily walk to his shop. That's good service. Oye, te estoy... Another letter from Werner. I never reply, but they keep coming. ¿Werner era el hermano? I don't see the strand. Where is it? Pardon me? I am on the precipice of uncovering a pattern of crime across London La verdad es spanning many que months. and Holmes involving era many insufrible como men. lo era Poirot. Innocent paper cannot be a A mí me encanta la coincidence. serie de That's Poirot y las novelas de preposterous. Poirot. My dear fellow, De life Detective is y eso, pero infinitely la verdad que el stranger personaje es than anything insufrible, which vamos. the mind of man can invent. Well, life used your newspaper to wipe its posterior, so after that unpleasant discovery this morning, I disposed of it. But in lieu of the strand, perhaps I can deliver you something equally tantalizing. Te limpiaste el I've just culo returned con el from a menino. patient of mine, Captain Stemwick, who... No, no, that will not do. Grab your coat, Dr. Watson. Let us hope nobody will the dustbin. ¿En serio? Tío, de verdad. A ver, era un puto adicto a la heroína. Tampoco podemos pedirle más a este señor. Un elefante. ¿Tengo que coger mis cosas o puedo irme? Hoy está lloviendo, vístete con algo más apropiado para este tiempo. Abre el libro de casos, desplázate a la pestaña ropero. ¿Casos? ¿En serio? ¿En serio? ¿Eres tú, Watson? Vivan los Fez. Para los amantes de la tautología. Te pega. Supongo que este, ¿no? Ya, ¿por qué me puedo poner tanta mierda? Esta versión tiene... Esto a lo mejor es para disfrazarme, para un caso o algo. ¿Tengo bigote? No, ¿no? Ah, que este es para Watson. Vale, vale. No, pero quiero gafas. Ah. Pues supongo que este, ¿no? The dustbin is yours for the digging, Mr. Holmes. Qué bonito. Lo que yo quería. Esto... A cactus spine. If it gets in your skin, it's awfully tricky to remove, and when laced with poison, the perfect assassination tool. Ya sabéis. Ah. Ah. You were mistaken, Dr. Watson. The paper was indeed dirtied, but not how you implied. It's potting soil. See, Watson? The conspiracy is real. Someone tried to poison me. Poison? You? That's madness. Insane. ¿Y para qué quiero correr? Pregunto. Get the strand. Get your copy of the strand here. Sorry, Mr. Holmes. I just sold my last paper. Pues tú para que lo anuncias. Then why are you still here? Boss pays by the hour. No sense in returning early. You're a bright child. I presume you see everything that goes on around here. Nothing gets past me, mister. Then tell me, did you notice anyone suspicious at my door this morning? Like the man with your newspaper? Precisely. What do you know? I know the value of a shilling. Dr. Watson, Cool, now I can take the day off. can you describe the man you saw? He was carrying a lot of books. Up to his chin they were. Never heard of a well-read assassin. Looks can deceive. Pero Hence the a ver, appeal of ¿no disguises. habían llegado el pedido de libros?
you see what he was up to? Nah, not really. I saw him approaching your house, but I had a customer. Then there's a loud bang. I ducked down. Not because I was scared, because I wasn't. I had to protect the merchandise. And all I could see was him kneeling at your door. Which way did he go? Not sure. I was distracted by customers. Sorry. All right. You earned your shilling. That'll be all. Thanks, Mr. Holmes. Maybe I could be your eyes and ears. If you have more shillings. Madre mía. Ajá, ajá. Tienes una pregunta en tu palacio mental. Copy of the Strand here. Palacio mental. Aquí. ¿Quién arruinó The Strand? Espina de cactus, probablemente envenenada. Ok. ¿Y esto qué? Falta de Strand. ¿Qué? Barnes, el librero local. Uy. El chico de los periódicos dijo que el hombre sospechoso llevaba un montón de libros y que esta mañana el señor Barnes, el librero local, le entregó una novela al Dr. Watson, una espina de cactus para el asesinato, una explosión fuerte, una visita al señor Barnes de camino. Pues ok. Vale. Entonces así es como funciona esta wea. Ajá. Come now, Mr. Holmes. Murder? Yes, Barnes has his quirks, but he also has his scruples. Puedes fijar pruebas para un rápido acceso a la información de tu libro de casos. Abre el libro de casos, fija la prueba con una foto de una librería pulsando X. Prueba a encontrar la librería. ¿Qué? Abre el libro de casos. Ah, vale. Fijar pista. Vale. Uf. Ah, vale. Esto es para poder... Vale, vale. ¿Y cómo puedo activar...? No sé. Minimapa o algo. Don't know. Casa solariega de Stenwick. Pero entonces, ¿qué tengo que dar vueltas hasta que lo encuentre? ¿O me vas a decir algo? ¿Or what? Porque aquí no tiene pinta de que esté. ¡Ah! ¡No! ¡Caballo! ¿Qué te ha pasado? What happened to you? Animalito. No puede que haya sido en otra dirección. Es que no sé cómo puedo mirar. Ah, es esta. Ah, no, está ahí, joder. Señor, ¿por qué ha intentado usted envenenarme? Ay, pica la pierna. Do you even have enemies that would want to kill you? Okay, perhaps. Ah, vale, ¿qué from pasa? Cordona. Estoy escuchando un perrete. So, Can you pet the dog? now, who's a good boy? Ay, mira, es un basset-hound. Ay. So, answers a dog now. Who's a good boy? Qué adorable. Lo miras inquisitivamente. Bolsas en los ojos. Consecuencias de trabajar demasiado. No puedo... Ah, vale. Tinta. Tinta de periódico. Sí.
Se apoya mucho en la pierna derecha. Tacones. Quiere parecer más alto. A ver, mi niño, eso lo lleváis todo. A ver. ¿Me falta algo por mirar? Tiene que ponerse al sol, tratando de dormir, ha desarrollado cojera, posiblemente por un ataque. Lleva tacones. Es que aquí... seguramente para evitar futuros ataques. Alguien está amenazando al señor Bass. Puede que alguien esté involucrado en una cooperación en mi contra. A ver, mi niña. Yo qué sé. Mr. Barnes, a word. Chachán. Oh, for goodness. ¿En serio? ¿En serio de verdad? ¿Era víctima de un chantaje? Who goes there? Sherlock Holmes. Now will you please? Mr. Holmes. Golly, I did not see you coming. Would you care to answer ¿En some serio? questions for me? ¿Así va a ser esto? I wish I could, but I am deep in the weeds with work. How about we reschedule? La verdad es que si este tío piensa que lo van a matar, No, probablemente Mr. es lo que Barnes. pase. It'll only take a moment. Really deep in the Seguramente me irán a dar algún logro, algo. Un logro, un punto o algo. Well, help yourself to any book. Just take it and pay later. I trust you, Mr. Holmes. Barnes doesn't seem like himself. Why is he acting this way? You're asking the Escena right de questions, la Doctor. investigación Let's find a way encontrada. to coax him out. The ladder is broken recently, judging by the freshness of the wood. Claro, a lo mejor tenía que haber mirado esto primero. Antes de buscar nada del tío este. Basics of cryptoanalysis. Criptoanálisis. In Egypt. Piers Barnes has an interesting hobby. Vaya plantas. El catálogo de plantas exóticas del mostrador de Barnes. El nombre del catálogo se lee Plantas eternas para un amor eterno. Ah, ¿por qué me faltaba algo? Y si me faltaba algo, ¿por qué me han quitado la opción de... ¿Y ahora qué? Una presión fuerte. Espina de gato, problema de nada. Libro de criptología. Vale. ¿Puedo cambiar esto? Ah, vale, ¿tengo que hacer combinaciones? ¿O qué? Está implicado en el plan. Tampoco, ¿eh? Claro, es que esto en verdad es un poco por la cara, vamos. Ah, que tengo que ir probando y se gastan. Ok. Ah, pero sí que se gasta esto. Pero vamos, igualmente, ya digo, me falta... Y bueno, ¿y si ahora me quedo sin esto, qué? ¿Qué pasa?
language of Mycroft's secret agents, it's a sign. Dried flowers are replaced when the job is done. I wonder who the recipient is. The finest view London has to offer. ¿Qué? Ay, perdón. Ay, perdón. Es que solo puedo irme para los lados, no. Macbeth. An improvised stand, but it does make the flowers more visible. Porque por supuesto todos sabemos que cuando piensas una idea y esa idea no te sirve en ese momento, pues la deseches, así ya no puedes volver a pensar más en eso. I could hardly imagine anything more macabre. ¿Y cómo puedo quitar? Dios, esto es tremendamente incómodo con el teclado. Vale, este está ahí todavía. Pero supongo que tendré que llegar a una conclusión para poder hablar con el tío, supongo. Barnes has always been a little odd, but this is uncharacteristic even for him. Anda, mira, si esto es de alquimia. Uy. No sé bien. Esto está hecho ya, ¿no? Claro, pero es que esto me sigue faltando. Me falta esta mierda. ¿Y cómo hago yo entonces para...? Ah, no. What? Esto ha cambiado, ¿por qué? Me falta algo entonces. Por mirar. Supongo. Pero no sé. Yo qué sé. Apologies, but I can't hear you. Please come back later. So, Barnes has a dog now. Who's a good boy? Es que no puedo hacer nada si me quitan las opciones que tengo de pensar. The weather is dreary, isn't it? To be fair, my flowers could use the rainfall. Rosas. Encouraging people to stop mía, and smell de the cosas. roses. Our national emblem. God save the Queen. It must take patience and care to produce a bloom so beautiful. I imagine so. I merely sell them. Anda, aquí, de aquí en la espina. Familiar spine. That's what I found in my dustbin. The pot is damaged. The blow was severe, but softened by something.
Anything tickle your fancy, Mr. Holmes? Para coquetería o para cubrir el cansancio. ¿Evitar contacto visual o está distraída? Noche de luto, en honor al marido fallecido. Tela de lujo, poco común para la ropa de trabajo. ¡Ah! ¡Tiene un perrete! Botas limpias. ¿Se ha cambiado de calzado al llegar? Yo qué sé. Las convenciones sociales no... Mrs. Fleming, you look particularly lovely today. Is there a reason? Does a woman need a reason to look or feel beautiful? No, but your distant look suggests you seek one man's gaze in particular. Who told you that? Nobody. Merely a keen eye and some simple deduction. Well, I'll kindly ask you to keep your keen eye to yourself, Mr. Holmes. Ah, ¡qué pista! El retrato. I'm afraid I can't help with that, Mr. Holmes. Buah. Pues no. Espera. I'll be off. Quiero... ¡Ay, sí puedo! There. What's your name? Lily, I know, not very original. ¡Ay, qué mona! La pena es que le cortéis las puñeteras orejas a los animales. Tengo que otra vez... Esto aquí. Ay. Pero si yo sin tener... Es que no entiendo por qué no puedo quitar esto ahora. Es que claro, no puedo... No, obviamente no puedo hacer nada. No tengo... No lo sé. Estará ligando con este. Uy, me he equivocado. Uy, no, que me he equivocado. A lo mejor estos dos solo están ligando, ¿sabes? Le preguntamos por las flores... Por el señor Barnes este... Barnes o cómo se llama. Are you familiar with Mr. Barnes? Yes, no, not really. Well, in a way. What on earth does that mean? I know who he is, of course, but we haven't shared much more than a look. A look? Yes. Each morning I go for a walk in the park with my dog, and most days I spot Mr. Barnes there with his new puppy, so we see each other. Me acabas de producir un infarto. Dogs played. Porque es que tengo ese mismo tono de llamada para el móvil. Y he dicho, ¿cómo es posible que me estén llevando y me esté sonando en el casco? Ah. Furibi, ¿qué tal? Bienvenido. Oh. ¿Qué tal? Y no tengo... What do you make of the flowers in Barnes' shop window? Well, they could use a bit of water. Do they mean anything to you? Mean anything how? I'm not sure I follow, Mr. Holmes. Why do you think they're there? Are you suggesting
The flowers are for me? It seems likely, does it not? Oh, I hope you're right. Vaya. One of these things is not like the other. Come again? The cactus. Those fearsome spines can prove a devil to remove, and the sap is often toxic. And a rose thorn can give you tetanus, but we still grow them. The cactus seems comparatively harmless, though you have me thinking it must be valuable. I was under the impression that you knew its price already. Your guess is as good as mine. The first time I saw this cactus was when I came back from my break. Se lo han puesto ahí. Bueno, espérate. Entonces... ¿Ya me has dado cositas nuevas, no? ¿O qué? ¡Ja! Está enamorado de la señora Fleming. Barnes sigue un ramo de flores muertas para atraer la atención de la señora Fleming, la florista. Espera que ella entre en la tienda y le dé consejos de riego. Puede que sea solamente una señal de su desesperación. Barnes le regaló de forma anónima el cactus que pidió por el catálogo de su mostrador. Una elección cuestionable, pero para Barnes es un símbolo de su amor eterno, ya que el catálogo dice que estos cactus son inmortales. En pocas palabras, el mismo cactus que dejó caer sobre The Strand fuera en el 221B de la calle Baker Street. Pasemos a otra historia completa. Ahora a la historia completa. Sí. ¿Qué? Pero que sí que esto ya está, ¿no? Ah, vale, que tengo que leer la historia completa entonces. No, ya está. Que sí, mi niño. Bueno, ¿y qué quieres que haga yo con esto? Ya está. Vale, ¿puedo entonces decírselo? Perhaps I have been chasing shadows. Do not despair, Mr. Holmes. Even the best of us make mistakes. Es que a mí me gusta mucho la investigación y esas cosas. Y las aventuras gráficas. Esto no es exactamente una aventura gráfica, pero... I know what you did, and I know why you did it. I'm sorry, Mr. Holmes. I can't hear you very well from behind the door. You ordered a cactus from the plant catalogue and then left it for Mrs. Fleming as a gift. You place flowers in the window to get her attention and wear high heels to appear taller and more desirable. You are her secret admirer. I couldn't read this morning's edition of The Strand because it was covered in soil and spines. I know you dropped a cactus on it and then fled. Barnes, it's Dr. Watson. Rest assured we are not interested in disclosing your personal affairs to anyone, including Mrs. Fleming. Please come out. Okay. All right, then. So, you know what happened then? I was on my way back from the post office, having picked up the cactus and some books. It was quite an awkward package, heavy too, and when I got to your door, I dropped the cactus in your paper. Forgive me. I needed that paper to prove a theory and prevent a crime. Your actions were rather disruptive. Your clumsiness carrying the post is matched only by the Pero clumsiness of your bueno, romantic es que es gesture. insufrible este tío. Oh, it's true. I am useless with this sort of thing. I'm not even sure if Mrs. Fleming noticed. Es que no es mi campo, pero... As in most things in life, truth is the answer. Cease with the obtruse signals and anonymous gifts, and simply talk to the woman. Eso es What is verdad. the worst that can happen? She rejects you, and you are freed from this endless purgatory. That... Yes, you are correct, of course. I do have a slight tendency to overthink things. Thank you. So at last, we return to the matter of the paper. Qué I'm hambre tengo. investigating a string of burglaries. Did you perhaps read of any before the edition was spoiled?
I don't recall, but you're welcome to read our copy for yourself. You had an issue of the Strand here all along? Well, naturally. I am a bookseller. I have a subscription to every magazine and newspaper in London. So you ought to be familiar with the concept of burying the lead. Oh no, my apologies, Mr. Holmes. I'll make it up to you however I can. I am an expert on obscure Vaya. languages and translation. A esta le vamos a tener que traer cosas. Yes, okay. Just give me the paper. Explosión de salitre sacude el puerto. Los lugareños del puerto de Londres se despertaron sobresaltados anoche con fuertes estallidos y un humo rojo que interrumpió el descanso. El barco mercante Moskva arribó al muelle N3 por la tarde en su ruta hacia Europa, cuando sucedieron varias explosiones que conmocionaron a todos. Aún no han comentado el incidente las autoridades portuarias y se desconoce si había tripulantes a bordo en ese momento. Los testigos afirmaron que ver una fuga de salitre al río, pero como la zona está restringida a los trabajadores y al público, es posible que pase algún tiempo antes de que tengamos un informe completo de lo ocurrido. Come, Dr. Watson. Let us put this matter behind us. Farewell, Mr. Barnes. Investigación I hear good news completada. about you and Mrs. Fleming. Ok. ¿Ya me puedo ir o qué? I'm sure Barnes has had enough of our meddling, Mr. Holmes. We best be Bueno, off. pero antes quiero ver al perro una última vez. Adiós, So, perrito. Barnes has a dog now. Who's a good boy? Well, that was an utter waste of time. An assassination did seem rather unlikely. There was supposed to be another burglary. I was certain of it. Something you wish to say, Doctor? No? Well, only that you have a remarkable faculty for deduction and pattern recognition. And that perhaps, if ill-applied... I see things that are not there. Bueno, Yes. It is London. There will always be burglaries. Doesn't have to mean anything. So it seems. Forgive me. Without something to occupy my mind, I turn into an entirely para different crucigrama, animal. mi niño. Which brings us back to my news from earlier. I think I have a case for you, a real one. Truly? Indeed. Though perhaps not as thrilling as your stories from Cordona. A patient of mine, Captain Stenwick, told me that his servant disappeared. I said I knew just the man to help. What do you say? Oh, Watson. Yes, I know it's not the most tantalizing mystery, nor the story to launch my writing career. But It's brilliant. Let's go. oh, good. Well, his house is nearby. Come. Qué casualidad. Come, my friend. Can you pet the... No, no puedo. Maldita sea. Not much further now. Holmes, eres un sieso. ¿Qué es esto? Dime qué es esto. Stenwick is just down the street from Barnes's bookshop. Ay, más calle no hay, mi niño. Stenwick is just down the street from Barnes's bookshop. Ya he bajado la calle. Uy, ya este hombre no me sigue, ¿por qué? Ah, porque se ha pillado. Stenwick is just down the street from Barnes's bookshop. ¿Eres tú? No. ¿Esto es una embajada japonesa? ¿Esto es japonés o es chino? Es... Ah, Japón, sí. Es que he visto antes la bandera, pero... Mi niño, ¿me vas a decir dónde está la casa? ¿También tengo que deducirlo yo? Una mansión. Pues mi niño, ¿por qué no me dices? Ah, aquí es. Y ya está. Is this lousy attitude of yours because of my altercation with Inspector Lockhart? Did he put you up to this? Sir, the Joder, inspector tengo un has hambre. nothing to do with it. I'm
telling you the same thing I tell anyone seeking a missing person. Quiero Good noodles. day, gentlemen. Forgive the intrusion. Captain Stenwick, this is my colleague Sherlock Holmes, the consulting detective I told you about. At last, a professional. This useless officer refuses to do anything about Kimmy here, my missing servant. Quimilla. What was your name again? I shall be certain to inform your superiors. Sergeant Ruffles. And it's my superiors who made this decision, sir. Why has the police department decided not to help? We investigate murders, thefts, fraud. Crímenes de verdad, pero bueno. Real crimes. A servant walking away from his master is not our highest priority. That said, if we find Kimahia breaking the law, we'll be sure to notify Captain Stenwick. Have there been other disappearances lately? Of course, here and there. When life is tough and opportunity comes knocking, you can't blame those who answer. Now, I must be off. Best of luck in your search. You heard that, didn't you? The way that man spoke to me. I shall need your written testimony. Then we can lodge a complaint. Captain, perhaps Mr. Holmes' time is better spent learning about your servant, so that he may begin his investigation. Ah, yes. Quite right. Fire away. Tell me about Kimahir. Is foreign. A Maori. Maori. All the way from New Zealand. Biggest man you've ever seen, and as strong as two. Dark hair and fearsome tattoos. He doesn't speak a whit of English. Never bothered to learn. But I made do with pointing. I invested a lot of money in him, so he must be found. When did you last see your servant? Kimmy here normally brings me the morning papers, but yesterday I had to get them myself. He must have escaped the night before yesterday. May I see your servant's bedroom? His shack is in the garden. You can't miss it. Did you search the room? Of course, but only to check he wasn't lying dead inside. Everything seemed normal at a glance. Diría que son cosas de la época, pero no están tan caminadas de cosas de ahora. Is there any reason Kimahir may have left? I should think not. He had all he could have wanted. Gainful employment, new clothes, and all the cabbage he could eat. I take it this is the first time Kimahir has vanished? Undoubtedly. The man seemed terrified of the city. I think it was all the noise. He never left this estate. Should he cause any damage, I will bear the responsibility, for it was I who rescued him from savagery and brought him here to England in the El first rescate de la vida salvaje. Vete tú a saber de dónde consiguió este hombre. Did Kimahir make off El with esclavo, anything vaya. value? Heavens, no. I would have mentioned it to Sergeant Ruffles. Still, he must have fled with some money on his person. No, no. I kept his wages in my safe. For security. All right, Captain. I think I have enough to get started. No está We bon. shall first take a look around the mansion. Go ahead. I'll be here, mentally drafting my complaint. Señor, es usted muy tonto. ¿Puedo mirar cositas aquí? Aunque a lo mejor primero tengo que mirar otras cosas antes de mirar estas de aquí. ¿Estás capillado, no, mi niño? No pasa nada. ¿Eso es sangre? Chewing tobacco. Ah. Uy. ¿Y eso con A el...? shoe print, roughly size 11, with a worn-out sole. These are a workman's boots. ¿Y esto por qué no lo puedo mirar? Se me desbloquea... Ah, no me deja mirarlo. ¿Por qué no me dejan mirar eso? ¿Hace falta algo más? Joder, ¿en serio? ¿Tengo que mirarlo desde algún ángulo en concreto? No, parece que no, me deja...
Pero a ver. No entiendo. No me deja. Estas cosas me dan mucho coraje, tío. Porque incluso aunque te diga alguna estupidez, te deja comentar, te hace algún comentario en plan de... No de concentración te ayuda a elegir detalles de menor tamaño del mundo que te rodea. Cuando ves un círculo verde ondulado, pulsa Q. Tío, me cago en tu vida, ¿sabes? ¿Toca hacerlo aquí dentro? Marca de rodilla. ¿Se estaba escondiendo? Looks like a knee print. Someone knelt here. The amount of chewing tobacco suggests they were waiting a while. Amazing, Mr. Holmes. To read the ground like an open book. Yo sé eso. Uy, me hundió la boca. Impressive. The sack of grain retained the shape of an impact. Someone hit their head here. ¿Qué? Ah, vale, me puedo mover por aquí. ¿No? Pero no puedo mover más. Creo. Quita. Bueno. No me deja mirar más nada aquí. Al menos no ahora mismo. These were sturdy boxes. It would have required a serious blow to break them. A scrap of Hessian. Esto es un saco de... ¿Y aquí qué me falta, tío? ¿En serio? A small navy spyglass. Bueno, funciona un poco regulinchi, ¿eh? El sistema de ver cosas. No air coming through it. Button chops. The remains of a meal. ¿Qué? A heavy chemical odor. Lend me your nose, Doctor. I'll never forget that smell after my time in Afghanistan. That's Ah, opioid, ¿para Mr. dormirlo? Holmes, a narcotic. Prendiendo el fuego para dormirlo. The ashes are long since cold. Oh, esto es como una especie de flauta o carina o algo. ¡Mira! A Maori nose flute. Ngurus, they're called. Clothes made of Hessian. Is Sten really so miserly? ¿En serio no tengo nada más que ver de aquí? Oh, qué guay. Ah, míralo. Para que se asfixie con el humito de... The rag reeks of smoke. Someone plugged the chimney. Echaría la bola de narcótico después de haber tapado esta mierda. Puede. Maybe.
This lock is quite unusual. It appears that the key should be bent to the right. ¿Y eso? Guardaespaldas de una princesa escandinava. ¿Qué? No sé qué quieres decir con eso. Ah, vale, esto. ¿O no? Uf. Esto no creo que... Efectivamente. ¡Ah, no! Pero no puedo quitar las cosas que no tienen que ver. Nah, pero me faltan cosas seguro. Ah, no, esto está bien. Igualmente me falta o hablar con el pavo. Pero tío, ¿en serio puedo mezclar las pistas de los casos y todo? Too much, ¿no? Por aquí, mira, a ver. Es ahí. No puedo. Ah, vale, no, es lo de la rodilla, vale. Nada, nada. Nothing. Ah, vale. Pero entonces... Ay, mi niño. Marcas paralelas de ruedas. Could have left these tracks. They seem fresh. Pero aquí no me dicen nada nuevo, ¿verdad? Ah, para eso vale esta mierda. Estaba colocando el muchacho. O sea que me faltan... Me falta... Quillo, ¿me dejas pasar, por favor? ¡Watson! Stenwick makes his servant live in a tool shed. You think you know Me something? falta algo de aquí. Pero no sé si es algo que tengo que buscar ahí o algo que tengo que averiguar hablando con el otro. Uy, ¿qué pasó? Entonces no sé si es algo que tengo que buscar aquí o es algo que puedo descubrir hablando con este tío, ¿sabes?
Don't know. A ver. Are you joking? Why would I know this? The door to your garden has an interesting lock. Yes, I have uncommon locks on every door of my mansion. It makes them harder to pick. Kimmy here and I both had a set of keys. I'll need to borrow them. No, you'll need to do what I tell you to do. Examine the garden. I thought you were meant to be intelligent. I came across a pile of Hessian clothes in the shack. Are they Kimahir's? Yes, I had to give him something to clothe himself. He seemed unfazed by his bare skin, but I found it distracting. De su tremenda po. Do you happen to know Kimahir's shoe size? I wouldn't have the foggiest, but I'm sure it was enormous. Not that it matters. He spent his life barefoot. Despite my best efforts, he simply did not take to shoes. Vale, o sea que él no llevaba zapatos. Is this spyglass familiar? I don't recognize it. Could it be Kimahir's, perhaps? I doubt it. I never saw him with it, nor could I suggest how he might have come by it. Has Kimahir ever indulged in tobacco? No, the man doesn't even drink. Are you certain? I found chewing tobacco in the garden. I controlled Kimahir's expenses since he struggled with the currency. I would have known if he used tobacco. Adiós, ¿eh? Something new. Ah, vale. Ya me pones... ¿Y ahora con esto qué quieres que haga? Te quitas. Esto me lo creo más. Ah, ¿tengo que seleccionar el que creo que es el más correcto o qué? Esto me lo creo más también. ¿Y ahora qué? Uy. Es que... No entiendo qué quieres de mí, amigo. Que entendería que lo durmieran para robarle las marcas, pero no sé por qué se lo llevarían. Yo qué sé. Claro, es que esto no tiene sentido. Pero me falta algo. Más. Me falta algo más. ¿Y esto qué? Es que no entiendo. Tengo que mirar... ¡Ay, joder! Joder, qué susto. ¡Hey, Fernando, qué tal! Bienvenido.
Pero es que no me dejas examinar nada más. ¿Cómo va la cosa? Pero si es que no me dejas examinar más, mi niño. Yo qué sé, mira el carro, mira a ver si las ruedas coinciden, yo qué sé. Why are you still here? ¿Es usted tonto? Pero es que no entiendo por qué no me deja... ¿Esto tengo alguna manera de...? Esto no tengo manera de activar nada, o sea... Es que creo que tengo que hacerlo en el orden correcto, adecuado y específico y... Y si no lo hago en el orden parece que no funciona. Lo cual no tiene mucho sentido, pero... No tengo más nada para examinar aquí. La postura. Pero no sé qué quieres, no sé cómo hacer que esto funcione. No entiendo. No entiendo, en serio. No sé. No sé. No sé cómo funciona esto. A ver si sigues cuando llega a casa y te veo. ¿Qué? ¿Por qué ahora me ha salido esto de repente? Montón de troncos. Someone moved a car Tengo to que ir the spot and cambiando. then took it elsewhere. Can't see it anywhere in the garden. ¿En serio tengo que cambiar esto? Pero... Evidentemente yo no me he dado cuenta de esta mierda. Pero este es el de antes. Ah, ¿hay más cosas aquí? No. No. Pero esto no me está dando ninguna información más allá de esa información. Porque yo mira... Ah, ahora sí me hacen mirarlo. Ha desaparecido. Pero ¿y por qué no me salen las cosas cuando las miro de primera? Pero entonces ya puedo hablar con este pavo o no. O puedo ya... Que era lo que yo creía, que le robarán las llaves, ¿no? Eso ya ha salido, muchacho. ¿Qué más quieres que mire? No sé qué más quieres que mire. Es que no sé cómo funciona esta interfaz. No sé cómo unir las cosas bien. Me da la sensación de que estoy dando palos de ciego un poco por... Porque no sé cómo funciona esta mierda. Simplemente. Pero te puedo...
Tengo que seleccionar... Validar. Ahora que ya tengo todo seleccionado. The intruder waited for a window of opportunity. When Kimahir went to sleep, the man crept up to the shack and slipped narcotics down the chimney pipe, then blocked it with a cloth. Kimahir inhaled the sedative and fell into a deep sleep. The intruder tried to move him, but the man was heavier than expected. The intruder fell on the sack and dropped his spyglass. Pero el caso es que está la cara en el saco de la de esto. The final challenge was opening the garden door. Luckily for our intruder, Kimahir had the key in his shack. Remarkable. It makes total sense. Sí, tiene sentido, pero no sé si... ¿Lo ves porque se caería y se dio la vuelta? ¿Ves? You'd best have found something by now, gentlemen. Uy, tengo que hacer corte, mierda. I fear that someone may have spied upon Kimahir. Likely the owner of the spyglass I found earlier. It appears they were watching for some time, as there was an impressive amount of chewing tobacco on the ground. And your point? I found the residue of narcotics in Kimahir's brazier. There are several explanations, perhaps your servant's recreational interest, or an attempt at poisoning. Cut to the chase, Mr. Holmes. You said that you checked the shack earlier. Did you notice the cart tracks near it? Now, one ought to expect a servant to make regular use of such a thing. Indeed, I would have overlooked the detail were it not for the cart's absence. If, as you say, Kimahir never leaves your estate, then where did it go? I expect answers from you, Mr. Holmes, not questions. I won't keep you in suspense any longer, Captain. Kimahir was abducted by the owner of the spyglass. When your servant fell asleep, he slipped a narcotic into Kimahir's brazier to make him sleep even more soundly. In order to carry a man as large as Kimahir, the intruder stole the cart and rolled him right out of your garden. Now, hold on. All this simply to tell me what I already know. Why haven't you found him yet? I only arrived a moment ago. It is, frankly, incredible that I have already deduced so much. Every second you dawdle here, waiting for me to stroke your ego, is another second wasted. I'm not interested in the how, the why, or the who. I am only interested in recovering my investment. Spare me the claptrap, boy, and go and fetch my servant. Truly, there is no better evidence of a man's nature than the way he treats those who help him. And you, sir, are a brute. The cruelty of your ignorance about the Maori people, your selfish attitude to a man's kidnapping. The point is, Captain, we're telling you this for a reason. The intruder fled through the garden door, and we need a key to follow his trail. Well, then you should have led with that. Here you go. I hope you'll return soon with good news. And in the meantime, please teach your companion the art of brevity. ¡Qué insufrible! Bueno, voy a hacer aquí el primer cortecito de esto. Así que muchas gracias por haber llegado hasta aquí. Espero que disfrutéis el juego. Si os gusta temas de investigación, así un juego de chill. Y nos vemos en el siguiente capítulo de Sherlock Holmes The Awakening. Adiós.